El tejido muscular, el tercer tejido que estamos estudiamos tejido epitelial y el tejido conectivo. Ahora vamos al tejido muscular. Próxima semana tejido nervioso y terminan los tejidos. Después la segunda parte empieza con los órganos, uno por uno. Si uno sabe bien los tejidos, los órganos son fáciles. El tejido muscular es un tejido que, como todos los demás, es una maravilla de diseño. Lo que pasa es que el tejido muscular, como se conoce tan a fondo, y el tejido muscular tiene una función mecánica, el tejido muscular es una máquina que actúa a nivel mecánico produciendo una fuerza, la fuerza para mover los huesos, la fuerza para el latido del corazón, la fuerza para el movimiento de las vísceras, o sea, ejerce una fuerza, es una máquina mecánica, y entonces se la puede ver perfectamente y compararla con otras máquinas, y ahí uno ve la maravilla que es el tejido muscular. Es una máquina extraordinaria porque ejerce mucha más fuerza que cualquier otra máquina inventada por el hombre, comparativamente, con mucho menos consumo de energía. El tejido muscular consume mucha menos energía que cualquier otra máquina, aprovecha el combustible, tiene un desperdicio muy bajo de cerca de un 10%, en cambio cualquier otra máquina humana desperdicia más del 80% del combustible. Un motor, por ejemplo, de un auto desperdicia la mayoría del combustible generando calor, fricción. No se aprovecha todo. Funciona muchísimos años, 70, 80, 90 años, depende de lo que vivamos. Funciona sin mantenimiento prácticamente, no hay que hacerle nada. En el caso del corazón, son miles de millones de contracciones que hace y no falla nunca. El día que falla, se terminó. No hay una máquina que pueda funcionar así. Y es muy interesante enfocarlo como una máquina al tejido muscular para poder analizar bien cómo funciona. Ustedes pueden entender perfectamente todo el funcionamiento del tejido muscular. Sí. Me estás arruinando la grabación. No. Ahora pasa por delante de la cámara. No. Quédate ahí. Y media, llegué al horario. Bueno, por empezar, hay tres tipos de tejido muscular, tres tipos de células musculares. Tres tipos de células musculares. Está la célula muscular llamada esquelética, el tejido muscular llamado esquelético, que es el que mueve el esqueleto, por eso el nombre de esquelético. Son los músculos del esqueleto, el bíceps, el tríceps, lo que sea. Técnicamente, mejor que llamarlo esquelético, se lo llama tejido muscular estriado voluntario. Mejor que esquelético. ¿Por qué? Porque hay tejido muscular estriado voluntario en otros lugares que no es el esqueleto. Entonces el término de esquelético no es exacto. Hay en otros lugares también ese tejido muscular estriado voluntario. Pero en general el 99% son los músculos del esqueleto, por eso le quedó el nombre de tejido muscular esquelético. El segundo tipo es el tejido muscular cardíaco, que es el estriado involuntario, que también hay un poquitito de ese tejido fuera del corazón, en la raíz de la aorta pulmonar. Entonces el nombre de músculo cardíaco no es exacto 100%, pero se sigue usando el término de músculo cardíaco. Y después el músculo liso, que es totalmente distinto. Músculo liso que está en las vísceras, músculo liso visceral, que tampoco es demasiado exacto el término de músculo liso visceral, porque
hay vísceras que no tienen músculo liso. Por ejemplo, el corazón. El corazón es una víscera, pero no tiene músculo liso. Entonces no es sinónimo músculo visceral de músculo liso, pero con excepciones más o menos corresponde. Acaba entonces, siguiendo también con la explicación que doy en las clases de las reglas histológicas. Yo tenía un libro que se llamaba Las reglas de oro de la histología. Son todas las reglas que hay que saber, como para no tener que pensar tanto. Cada regla además tiene su excepción. Entonces la regla histológica es que el músculo liso está en las vísceras. Esa es la regla. La excepción, por ejemplo, el corazón, que es una víscera pero no tiene músculo liso. Hay otras vísceras que tampoco tienen músculo liso, como por ejemplo la lengua. Segunda regla con respecto al tejido muscular. El músculo estriado voluntario está en el esqueleto. Excepción, la lengua. La lengua tiene músculo estriado voluntario, pero no es parte del esqueleto la lengua, así que no es músculo esquelético ahí en realidad. La regla, músculo estriado voluntario está en el esqueleto, excepción la lengua. Hay otros lugares más que tienen excepción, como por ejemplo el tercio superior del esófago, que no es esqueleto y tiene músculo estriado voluntario, tercio inferior del recto también. O sea, toda regla tiene su excepción. La tercera regla es que las vísceras tienen músculo liso. O la tercera, sí, de las vísceras ya hablé, las vísceras tienen músculo liso, excepción el corazón, y el músculo cardíaco está en el corazón, esa es la regla, y tiene su excepción también. Hay muy poquitito que está en la base de la aorta y la pulmonar. Bueno, entonces, simplificando todo esto, las tres reglas más o menos se cumplen, tres tipos de músculo, cada uno con su estructura. Vamos a empezar con el tejido muscular estriado voluntario o músculo esquelético. Es un motor, como les decía. Si yo tengo un músculo acá, por ejemplo el bíceps, es un motor. Un motor se acorta y ejerce una fuerza y con eso movemos el brazo. Ahora, el concepto fundamental, y en esto vamos a entrar después mucho cuando vayamos a ver los órganos, hay un principio en toda la histología que es el principio de la miniaturización. Se cumple en toda la histología. El principio de la miniaturización dice que en todo órgano, como por ejemplo un músculo es un órgano que está formado por tejido muscular y otros tejidos también. Tiene también tejido conectivo y nervioso. No tiene tejido epitelial el músculo, pero sí conectivo y nervioso. O sea, un músculo es un órgano, el tejido muscular es un tejido. La palabra que se usa es la misma para músculo como órgano y músculo como tejido, eso puede confundir un poco. Si nosotros vemos un músculo, el músculo es una máquina, pero el principio de la miniaturización dice que todo órgano está formado por unidades microscópicas que cumplen la misma función. Ese es el principio de la miniaturización. Porque hace tiempo atrás, hace siglos atrás, se pensaba que un órgano era un todo. Por ejemplo, el riñón produce la orina. Se pensaba que el riñón produce la orina. Sin embargo, lo que se sabe actualmente es que el riñón contiene 1 millón de máquinas productoras de orina, cada una que se llama nefrón. Entonces, no es que el riñón como un todo produce la orina. El riñón está formado por 1 millón de unidades productoras de orina, que pueden funcionar cada una por separado. Es así que uno puede perder una parte del riñón y no pasa nada. Lo mismo con el cerebro. El cerebro hace siglos atrás se pensaba que era un todo. Ahora sabemos que está formado por miles de millones de máquinas miniaturizadas que son las neuronas. Y así con cada uno de los órganos. Fundamentalmente en los órganos macizos, lo vamos a ver eso, el principio de la miniaturización. Ese principio entonces
me indica que el músculo en sí mismo, un músculo como órgano, va a estar formado por la repetición de unidades más chicas que son las que cumplen la función de contracción. Entonces, analizando ya con el microscopio, porque esto tenemos que verlo con el microscopio, antes de la época del microscopio, antes del siglo XVII, cuando no había microscopio, ese principio de la miniaturización obviamente no se conocía. Hizo falta que se invente el microscopio para descubrir que cada órgano está formado por unidades repetidas. No hay un órgano que sea todo una sola cosa. Si entonces vemos con el microscopio un músculo, vemos que un músculo está formado por varios fascículos. Los fascículos se contraen. Yo puedo sacar un fascículo muscular y se contrae. El fascículo está formado a su vez en su interior por fibras musculares. La fibra, si yo saco una sola, se contrae. No necesito que haya muchas fibras o que esté todo el músculo. La máquina es el músculo, en realidad es el fascículo, en realidad es la fibra. Y si yo analizo la fibra, veo que está formada por fibrillas. Y las fibrillas son las que se contraen. O sea, la máquina es la fibrilla. Esto es como un paquete de fideos. Cada paquete de fideos es una fibra formada por fibrillas, y muchos paquetes de fideos son un fascículo y muchos más son un músculo, pero cada fideo es la fibrilla en la que se contrae. Acá hay un término importante. Fíjense ustedes que en el tejido conectivo tenemos dos componentes separados, las células y las fibras. Las células, fibroblastos, fibrocitos, etcétera, etcétera, y las fibras, colágena, reticular y elástica. Cuando yo hablo de tejido conectivo, la fibra es algo totalmente distinto de una célula. La fibra no tiene núcleo, no es una célula. En el tejido muscular, fibra y célula son sinónimos. Eso también a veces los confunde. En el tejido muscular se puede decir fibra muscular o célula muscular, son sinónimos. Entonces, si yo les pregunto en el tejido conectivo si la fibra reticular tiene núcleos, muchas veces se equivocan, me ponen que sí. O si les pregunto, ¿la fibra muscular tiene núcleos?, se equivocan, me ponen que no. Porque como aprendieron primero el tejido conectivo, quedan grabados con eso. Pero eso no es para el tejido muscular, ni tampoco para el tejido nervioso. En el tejido nervioso, fibra quiere decir prolongación de la neurona, axones y dendritas. Entonces, el término fibra, ojo, que hay que fijarse de qué les están preguntando. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito a ver cómo son estas células. Acá tenemos el mismo gráfico, con un poco más de detalle. Tenemos el fascículo muscular, y luego tenemos, esto es el músculo, perdón, y estos son los fascículos, y adentro la fibra, que es la célula, y adentro de la fibra, la fibrilla. Ahora, la fibrilla también está formada por unidades más chicas, por fideitos más chiquititos. Pero si yo saco uno de esos fideitos más chiquititos de la fibra, que se llama filamento, ese ya no se contrae. O sea que la unidad es la fibrilla, la unidad de contracción, por decirlo así en este momento. El motor es la fibrilla. Ya si desarmo la fibrilla, ya no se contrae más. Necesito que la fibrilla esté entera. Cada fascículo en su interior tiene entonces las fibras musculares o células. O sea, esta es una célula. En el músculo esquelético, fíjense que la célula es alargada como un fideo. Son células alargadas, son muy largas, cilíndricas, como un fideo. Y son tan largas como el músculo. Va de la inserción proximal a la inserción distal la célula. O sea, son muy largas. Están rodeadas por tejido conectivo
que está acá en color blanco, que se llama endomicio. El prefijo, acá va el tema de lo que yo hablaba de la traducción. Yo les estoy hablando en idioma médico, o sea, en latín y griego. Ustedes tienen que, para estudiar, tienen que traducir primero, mientras aprenden latín y griego, que es la base para que ustedes puedan estudiar medicina. Si no saben latín y griego, no pueden. Por supuesto que no hablar, pero sí entender es importantísimo. Entonces, endo quiere decir adentro. Micio viene de mio, quiere decir músculo. Entonces, endomicio quiere decir adentro del músculo. Es el tejido conectivo que está rodeando las fibras. Endomicio. Eso es lo que yo le llamo la traducción de las palabras. Yo tengo que hablar en idioma médico, latín y griego, pero tengo que pensar en castellano o en portugués. Yo tengo que pensar. Entonces viene la pregunta del examen: ¿cómo se llama el tejido conectivo que se encuentra rodeando las fibras en la parte más interna del músculo? Y yo pienso en español, adentro del músculo, y lo traduzco al latín y griego: endomicio. Si me preguntan cómo se llama la capa más interna del útero, endo, que es adentro, útero es metro o ístero, metro en latín, ístero en griego, metro o ístero. De ahí viene la histeria, que pensaba que era producida por el útero. Endometrio. ¿Cómo se llama la capa más interna del corazón? Endocardio, cardio-corazón. ¿Cómo se llama la membrana interna de los vasos sanguíneos? Membrana telo. Por ejemplo, epitelio, membrana que cubre, epi, cubre. La que está en la parte interna de los vasos, endotelio. O sea, es muy fácil cuando uno aprende a traducir. Si no, es como hablar inglés por fonética. No sé el significado de las palabras. Y ustedes hablan muchas veces medicina por fonética. Porque yo les pregunto, y tal vez me contestan bien, endomicio. ¿Qué quiere decir? Le pregunto la palabra. Uy, me mató. Me mató. Y después salen protestando. No sabés. Me preguntó la etimología en griego y en latín de la palabra endomicio. No, me quería aplazar. No. Quiero saber si está estudiando medicina por fonética. O si está entendiendo. Todas las palabras, todas las tienen que saber traducir. Entonces es mucho más fácil. Endomicio. Después, el tejido conectivo que rodea al fascículo entero se llama perimicio. Peri, alrededor, mío, músculo. Y el que rodea a todo el músculo se llama epimicio. Epi, como epitelio, sobre, quiere decir, sobre el músculo, epimicio. Entonces hay que saber esas palabras. Eso es el tejido conectivo del músculo esquelético. Aquí lo vemos nuevamente. Aquí vemos la unión del músculo con el tendón al hueso. Y vemos nuevamente el músculo con el epimicio, después el perimicio rodeando los fascículos y después el endomicio rodeando ya las fibras. La célula, esta es la célula muscular esquelética. La célula tiene forma cilíndrica, como estamos viendo acá. Aquí la vemos cortada longitudinalmente, por eso se ve como un rectángulo muy largo. Imagínense un fideo, lo estamos viendo de costado. Si viera un corte transversal y viera de frente la fibra, de frente, imagínense como un fideo, la vería redonda. Entonces, acá tenemos entonces corte longitudinal. La característica fundamental de estas células tan largas es que tienen rayas transversales que se llaman estriaciones y que es lo que le da el nombre, músculo estriado. Estriado porque tiene estrías. Estas son las estrías o rayitas. Es una célula muy larga, tiene muchos núcleos, es una célula multinucleada. Entonces, ahí tenemos una excepción. La regla histológica dice que toda célula tiene un núcleo. Excepciones, hay células sin núcleo, por ejemplo, el glóbulo rojo y el reticulocito.
Y hay células con muchos núcleos. Por ejemplo, la célula muscular esquelética tiene muchos núcleos. Y hay otra que también viene multinucleada, que es el osteoclasto, que puede tener hasta 150 núcleos. Son las dos células multinucleadas normales que van a encontrar. O sea, tenemos la regla y tenemos las excepciones. Los núcleos están siempre en la parte periférica. Los núcleos son con forma de salchicha, son alargados y siempre ubicados en la parte periférica. ¿Ven? La parte central está libre de núcleos. Este es el músculo esquelético. Acá tenemos otras coloraciones en las cuales se ve bien los núcleos como son periféricos. Esto está visto con luz polarizada porque esas estriaciones transversales tienen una característica y es que brillan con luz polarizada. Es un tipo especial de brillo, se llama birrefringencia positiva uniaxial. Pero no importa, eso tiene un brillo especial con luz polarizada. Acá vemos muy bien esas estriaciones. Por supuesto que esto es técnicas especiales, preparados seleccionados, microscopios de lujo. No es lo que van a ver en la vida cotidiana, no es lo que ve el patólogo normalmente, no es lo que ven ustedes en el práctico. Esto es preparado especial. Pero ¿qué hacemos entonces si me muestran esto y yo no le veo las estriaciones? Bueno, para eso están las reglas histológicas que yo les decía. Si yo veo una célula o veo algo alargado y es una fibra, ya les dije antes la fibra que hay, puede ser una fibra reticular, elástica, colágena del tejido conectivo, puede ser una fibra nerviosa, puede ser una fibra muscular. Tiene forma de fibra. Y hay razón, no tiene núcleos. Es una fibra muscular. Tiene varios núcleos y son periféricos. Es una fibra muscular esquelética. Porque la otra fibra muscular estriada es la cardíaca, que tiene un solo núcleo en el centro. Entonces ahí todo razonamiento. Por ahí no le veo las estriaciones en el preparado, o se las veo muy mal. No lo van a ver como acá. Pero aunque no vea las estriaciones, yo voy a ver los núcleos. Y se ven muy bien los núcleos. Entonces ahí va a ser fácil. El diagnóstico se hace siempre evaluando toda la imagen para sacar conclusiones. Ahí tienen nuevamente. Y acá ya con el microscopio electrónico, con el cual vamos a entrar dentro de un ratito, donde también se ven ya con mucho más detalle esas estriaciones que tienen una causa bastante compleja que tenemos que analizar. Acá vemos corte transversal, acá ya el diagnóstico es mucho más difícil. Ver el corte transversal de la fibra sigue acá para adelante, estoy viendo un corte transversal. No veo las estriaciones, porque las estriaciones son transversales. Yo la estoy cortando en forma paralela, la estriación no la veo. Las estriaciones se ven en el corte longitudinal nada más. Esto sería como un cilindro que va para adelante y las estriaciones están así. No puedo ver las estriaciones en un corte transversal, entonces es muy difícil el diagnóstico. Veo los núcleos periféricos. Si yo veo esto en una imagen, lo que tengo que hacer es buscar otro corte, mover el preparado, porque si hay esto, tiene que estar el otro corte también. Si hay corte transversal, tiene que haber también longitudinal. Entonces tengo que mover, buscar, porque así como está, no les vamos a pedir un diagnóstico de esta estructura. Muy bien. Entonces tenemos ya la fibra. Esta es la célula. Voy a buscar otra imagen primero para que lo entendamos mejor. Un tema complejo. Acá tenemos la fibra. Esta es la célula muscular. Tienen que saber, y recordemos que la materia es histología, o sea, estudio microscópico. No es fisiología, no es bioquímica. Acá se mezclan todos los temas, como en todos los tejidos. Se mezclan todos los temas. Les vamos a pedir histología. Así que no me voy a meter demasiado con el funcionamiento de esto, que realmente es complejo, una idea nada más. Lo van a ver el año que viene en fisio.
La célula, esta es la célula. Es una célula, tiene núcleo. Ya vimos que son varios núcleos y que son periféricos. ¿Qué otra cosa tienen las células? Bueno, la célula muscular esquelética tiene todo lo que tiene cualquier otra célula, porque recordemos que todas las células tienen todo. Todas las células tienen todos los organoides. Siempre hay una excepción, el glóbulo rojo que no tiene núcleo, etcétera, etcétera. Pero todas tienen todos los organoides. En el caso de la célula muscular, tiene todos los organoides, pero les cambiaron el nombre. Entonces tiene una membrana plasmática como toda célula, que se llama sarcolema. Sarco quiere decir músculo estriado. Sarco es músculo estriado. Mio quiere decir músculo de cualquier tipo, pero sarco, músculo estriado. Entonces, sarcolema, lema es membrana. Por ejemplo, neurilema, la membrana de la neurona, una membrana del axón que ya vamos a estudiar. Sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular. Insisto con esto de la traducción. Cuando uno tiene una buena base de palabras en griego y latín, ya van desapareciendo los misterios. Las preguntas son casi todas de traducción en histología. Yo les pregunto, ¿cómo se llama la membrana plasmática de la célula muscular esquelética? Se la pasan pensando. No hace falta estudiarlo. Hay que traducirlo nada más. O cómo se llaman los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea. Bueno, reglas histológicas. Hay una regla que dice que una célula adulta termina en cito siempre y la célula precursora termina en blasto. Por ejemplo, condrocito, condroblasto, osteocito, osteoblasto, eritrocito, eritroblasto. Entonces la célula precursora se llama eritroblasto. Entonces, hay que conocer bien esas reglas porque ya no es memorizar, ya es empezar a juntar, atar cabos, como se dice, ¿no? Juntar cosas. Sarcolema. Tiene un citoplasma que se lo llama sarcoplasma. Tiene mitocondria, como cualquier célula, que se llaman sarcosomas. Sarcosomas. Tiene un retículo endoplásmico liso, muy desarrollado, tiene mucho R liso, que se llama, en lugar de retículo endoplásmico, retículo sarcoplásmico. Le cambiaron el nombre a todo, le pusieron sarco a todos, para que uno sepa, para ayudar teóricamente era, ¿no? Para que uno se acuerde que estamos hablando de la célula muscular. Entonces tiene el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, o sea el retículo endoplásmico liso, tiene una característica muy importante que se ve bien acá. Recordamos que el retículo endoplásmico liso está formado por cisternas. Y la característica que tiene es que las cisternas se disponen en forma perpendicular a la célula. Son estas en amarillo, las cisternas del retículo endoplásmico. Perpendicular a la célula muscular. Y de a dos, paralelas. Y entre esas dos se mete una invaginación de la membrana plasmática. Acá se ve como si yo metiera un dedo y hago un tubo, una invaginación, un tubo de membrana plasmática, lo meto adentro entre dos cisternas del retículo endoplásmico. Entonces tenemos dos cisternas que se llaman cisternas terminales y una invaginación de la membrana plasmática que se llama túbulo T. Esas tres cosas juntas se llaman tríada. Es la tríada del músculo esquelético. Esto es la tríada, son tres cosas, 1, 2, 3. Dos cisternas del retículo sarcoplásmico más un túbulo T que es una invaginación del sarcolema. Y eso es muy importante porque eso es lo que va a permitir que la fibrilla muscular, que es esta, se acorte, se contraiga cuando yo quiera. La fibra muscular que estamos viendo acá, esta es la fibra entera o célula, estas son las fibrillas. Cada fibrilla se puede acortar, se acorta. Se acorta, entonces yo contraigo el músculo y se mueve el hueso, se acorta.
pero se acorta cuando yo quiero. Es músculo voluntario que estamos hablando. ¿Cómo se controla eso con la voluntad? Porque yo cuando quiero mover el músculo, yo voy a mandar un impulso nervioso por las neuronas del área motora del cerebro, van a hacer sinapsis en la médula ósea con las motoneuronas alfa, el impulso va a salir por la rama motora de los nervios y va a hacer sinapsis con la membrana plasmática de la célula muscular. Sinapsis, que uno siempre dice sinapsis es entre neuronas. No, también hay una sinapsis entre una neurona y la célula muscular. Esa sinapsis se llama unión neuromuscular. También se llama placa motora. Entonces, yo voy a pensar que quiero mover el músculo. Al moverlo estoy mandando el impulso área motora, área 4, médula espinal, motoneurona alfa, nervio motor, va e inerva algún músculo. El impulso nervioso llega y hace sinapsis con la membrana plasmática de la célula muscular que yo quiero mover. Ese impulso nervioso se va a meter por el tubo T. Al meterse por el tubo T, el impulso nervioso va a actuar sobre las cisternas del retículo endoplásmico, que están llenas de calcio. Y el impulso nervioso lo que hace sobre las cisternas del retículo endoplásmico es abrir las compuertas de calcio. Entonces, cuando llega el impulso nervioso, estas cisternas liberan el calcio. Y el calcio actúa en la miofibrilla y hace que se contraiga. Vamos a ver cómo. Si yo me inyecto calcio en el músculo, se me contrae. Si yo tengo demasiado calcio en la sangre, se me contraen todos los músculos. Hay enfermedades que producen hipercalcemia y el síntoma del paciente es la contracción muscular, la tetania. Tiene tétanos. Tetania. Entonces el mecanismo es ese. Fíjense entonces la función importante que tiene la membrana plasmática o sarcolema y el retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico en conjunto con estos tubos T. Hace falta entonces calcio. Pero yo contraigo el músculo el tiempo que yo quiera y después lo relajo. ¿Cómo es que se logra la relajación? La relajación viene sola. ¿Por qué? Porque el calcio es absorbido en forma automática por el retículo endoplásmico en esta parte que es paralela a la célula muscular. La parte que es perpendicular, que son las cisternas terminales, lo liberan, pero la parte paralela, que se llaman componentes longitudinales, lo absorben y entonces el músculo se relaja. O sea, es manejo del calcio para lograr la contracción. Esto tenemos que tenerlo claro también porque si queremos saber si un paciente tiene exceso de calcio, le ponemos el tensiómetro acá, se lo inflamos, así la sangre no vuelve, le apretamos las venas, o con la mano también le apretamos las venas, se le acumula la sangre en el brazo y entonces el nivel de calcio aumenta y se le van a contraer los músculos de la mano y va a quedar así la mano, y esto se llama mano de partero, quiere decir que ese paciente tiene una hipercalcemia. Se hace el diagnóstico de esa manera. O sea, le pongo más sangre de la que tiene normalmente cortándole el retorno venoso, entonces se le contrae el músculo. Muy bien. Ahora nos queda saber cómo hace la fibrilla muscular o miofibrilla, cómo hace para contraerse. Ese es el último punto. Y acá tenemos en otro corte, en otro dibujo, los mismos elementos, la célula, las mitocondrias que son periféricas, los núcleos también son periféricos, todo es periférico, pero siempre les digo que todo en histología tiene una explicación, todo tiene una explicación, es una materia que no se estudia de memoria, todo el tiempo uno tiene que preguntar por qué es esto. El profesor que les explica, le preguntan por qué.
Todo tiene una explicación y en histología se sabe todo, porque se está estudiando desde hace 500 años. Es una ciencia básica antigua, desde el siglo XVII venimos estudiando, 400 años. No es como anatomía, que ya no hay más nada para descubrir, salvo muy de vez en cuando alguien descubre algo en anatomía y sale en todos los diarios. El último descubrimiento de anatomía fue el que hizo Adrián Barceló, que salió en todo el mundo, de la quinta cavidad cardíaca. Para Adrián hay 5 cavidades en el corazón, no 4. Él la descubrió, salió en todo el mundo y por eso es el anatomista más famoso que hay vivo. Pero descubren algo por ahí en un siglo. En histología se siguen descubriendo cosas, pero ya no con el microscopio óptico. Se descubren cosas con microscopía electrónica y con microscopía más avanzada, difracción de rayos X, microscopía atómica. Eso está todo por descubrirse, no sabemos nada. No sabemos nada. Sabemos a nivel de microscopía óptica, todo, mucho de microscopía electrónica y después ya en los otros niveles no sabemos nada. Pero todo tiene una explicación. ¿Por qué las mitocondrias son periféricas y el núcleo es periférico? Bueno, porque es una máquina especializada en la contracción. Entonces lo que tiene la célula muscular es que está llena de estos motores que son las miofibrillas. Está toda llena de esos motores. Entonces todas las mitocondrias se ponen afuera, los núcleos se ponen afuera, las mitocondrias quedan rodeando las miofibrillas para aportar energía directamente bien cerquita de la miofibrilla. Y los núcleos estarían acá estorbando el movimiento, entonces son todos periféricos, está todo perfectamente organizado. Esta es la miofibrilla. Insisto, soy un poco reiterativo para que se lo aprendan bien. Esta es la célula muscular o fibra muscular. Fibra muscular sería miofibra, está bien, se le puede decir. Se le puede decir miocito. También se le puede decir, correcto, célula muscular, miocito. Todas formas correctas de decirlo. Esta entonces es la célula. Esta es la miofibrilla. Esta es la verdadera máquina de contracción. Esa máquina está formada por filamentos, que son estas líneas negras más finitas. Los filamentos ya no se acortan. Los filamentos, si yo saco un filamento, no se mueve. Si saco una miofibrilla, sí se acorta. Le pongo calcio y se acorta. Un filamento, le pongo calcio y ya no se acorta. Lo puedo interrumpir un momento. Verónica, la profesora del TP, no llegó, no sabemos si tuvo algún problema. Se vaya a hacer el sello. No puedo hacer nada. Gracias, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo es que se acorta esta máquina tan perfecta? Es bastante sencillo, porque hay 2 tipos de filamentos que se llaman finos y gruesos. Acá no está muy bien dibujado. Estos son los gruesos que están aquí y estos son los finos. Para entenderlo bien tenemos que establecer límites. Fíjense ustedes que en esa miofibrilla hay unas líneas en forma de zigzag cada tanto. Se repiten. Si yo corto la miofibrilla por esta línea que se llama línea Z, yo la corto por acá y la corto por acá y aplico calcio, se contrae. Si yo corto por el medio o corto por algún lugar que no sea la línea Z, ya no se contrae. O sea que la unidad de contracción es lo que está entre una línea Z y la siguiente. A esto yo los corto, los saco en un laboratorio, le pongo calcio y se acorta, se contrae. Por eso decimos que eso es la unidad contráctil del músculo esquelético y se llama sarcómero. Obvio el nombre, sarco, músculo estriado. Mero quiere decir unidad. Mero es unidad. Por ejemplo, un polímero. El colágeno es un polímero. ¿Por qué? Porque tiene muchas unidades. Polímero. El glucógeno es un polímero. La glucosa es un monómero, es una unidad. Monomero. Bueno,
Esto es el sarcómero. Sarcómero. Nosotros acentuamos siempre esdrújulo. En otros países acentúan grave o agudo. Entonces le dicen sarcómero. En francés, sarcómero. Nosotros, sarcómero. Cada uno como quiere. Pero todos, vos decís sarcómero y te entienden en cualquier país del mundo, porque es idioma médico. Es latín y griego. Después te las arreglás para que te entiendan el resto. Pero sarcómero te lo entienden todo. Lo mismo con todo lo que fui explicando. Idioma médico universal. Perfecto. Entonces vamos a sacar ahora el sarcómero para estudiarlo mejor, a ver cómo es que se contrae. Vamos a buscar alguna más fácil, si consigo. No tengo una más fácil. Después veremos alguna otra. Pusieron todas estas. No son ni a las diapositivas, así que no las conozco bien. Bueno, vamos a explicar con esta. Voy a hacer un dibujo del pizarrón si tuviera marcadores. Tal vez sería más práctico que haga un dibujo, pero parece que no vine preparado para eso. No. Bueno, me arreglo con esto. Más adelante creo que hay un gráfico. Fíjense ustedes que hay línea Z y línea Z. Olvídense del resto. La línea Z es fácil acordarse porque la Z, si bien no viene de ahí la palabra, Z de zigzag, acuérdense ustedes. Regla mnemotécnica. Regla mnemotécnica. Viene de otra palabra. Entre una línea Z y otro tengo la unidad contráctil del músculo, que es el sarcómero. Y en el sarcómero yo tengo unos filamentos que son gruesos y que están en el centro, no tocan la línea Z. Estamos hablando del músculo relajado, brazo relajado. Los filamentos que están en el centro son más gruesos y no tocan la línea Z, se llaman filamentos gruesos. Y entre un filamento grueso y otro, fíjense ustedes, entre uno y otro, están de cada lado los filamentos finos. Los filamentos finos no llegan al centro, pero están unidos a la línea Z. Con el músculo relajado, los filamentos gruesos están en el centro y los finos están en la parte, en el extremo, de un lado y del otro. Y así se van alternando, finos y gruesos, finos y gruesos. Los finos están unidos a la línea Z, los gruesos están en el medio como suspendidos, parecen. Lo que sucede, la contracción muscular, se produce por lo que actualmente se llama la teoría del deslizamiento. Lo que sucede es que se deslizan los filamentos finos sobre los gruesos que están fijos. Los gruesos van a quedar ahí fijos. Los finos se van a acercar al centro, se van a acercar. Y entonces con eso se acercan las líneas Z y con eso se está acortando toda la miofibrilla y por lo tanto todo el músculo. Teoría del deslizamiento. Los filamentos gruesos que están en el centro se quedan fijos, los que se mueven son los finos, que se acercan al centro. Más adelante vamos a ver por qué, sería lo último que falta. Hace falta calcio. El calcio hace que los filamentos se deslicen, teoría del deslizamiento. Hace falta calcio. Después vamos a ver entonces más detalle, creo que alguna foto había. Pero ahí básicamente ya tenemos bastante. Muy bien. Acá está lo mismo, vamos a ir pasando un poquitito esto. Bueno, músculo cardíaco ahora. Músculo cardíaco. Claro, músculo cardíaco, uno piensa es otra historia, ya no, porque una cosa que te falle un musculito y media hora te quedes con un brazo paralizado y te lo bancás. Te falla el corazón media hora, fuiste, o sea, no puede fallar. Por suerte, falla poco. Falla poco. Hay paro cardíaco, por supuesto. Hay muerte súbita por paro cardíaco sin ninguna causa, porque sí se paró, existe.
pero es tan raro que sale en los diarios. Jugador de fútbol en la cancha cayó muerto, paro cardíaco, sin causa, muerte súbita de causa cardíaca. ¿Por qué se le paró? Es como, ya te digo, sería plantearse por qué yo estaba caminando y una pierna se me quedó media dura y no pude caminar por un ratito. No pasa nada. En el corazón fuiste. Y bastante bien que funciona, no nos quejemos. La célula muscular cardíaca, la vemos bien acá, me gustó, tiene estriaciones transversales, por eso es músculo estriado, tiene estriaciones transversales. Pero la célula es rectangular, corta, mide algunos micrones, es cortita. Y lo que tiene es que hay una célula muscular cardíaca a continuación de otra. Esto seguiría más, formando una fibra larga parecida a la del músculo esquelético. Pero en el caso del músculo cardíaco, esa fibra larga no es una sola célula, sino que son muchas unidas una a continuación de la otra. La unión se llaman discos intercalares o bandas escaleriformes. Las vamos a ver con el microscopio, muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que esto es músculo cardíaco y no músculo esquelético? Porque los núcleos están en el centro, tiene un solo núcleo por célula y están en el centro y son ovalados, no son largos, son ovalados. Uno solo por célula, puede haber dos, como hay acá. Esto es una célula, tiene dos núcleos. Además, la célula muscular cardíaca tiene bifurcaciones y anastomosis. ¿Comprenden? Bifurcaciones y anastomosis, formando una red. Eso es la microscopía óptica. La microscopía electrónica es la misma prácticamente, hay muy pocas diferencias, o sea que de ahí en más todo es igual, están las miofibrillas, los nombres son los mismos, sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico, todo igual, sarcómero, filamentos finos y gruesos, todo eso es igual. Hay muy pequeñas diferencias que no tiene mucha importancia. Una diferencia se suele preguntar, porque como que es un clásico, que en lugar de haber dos cisternas terminales por cada tubo T, en los cortes se ve una sola cisterna terminal, entonces en lugar de una tríada es una díada muscular. Una pequeña diferencia que la verdad no tiene mucha importancia. Acá está con el microscopio. No veo las estriaciones transversales, pero sí veo los discos intercalares. Discos intercalares. Acá hay uno, acá hay otro. Los núcleos son redondeados, son ovalados, no son tan largos, y están en el centro de la célula, pero la verdad es que mucho no se aprecia acá eso, mucho no se aprecia. ¿Cómo me doy cuenta que es músculo cardíaco? Bueno, le tengo que ver las estriaciones. Si uno le pone a un alumno un preparado de músculo y no se ven las estriaciones, está queriendo que el alumno no lo sepa, porque la clave son las estriaciones. Si yo le pongo un preparado A, no se ven las estriaciones. Bueno, ahí sí le estoy jugando en contra. Hay que poner preparado que se vea lo que se tiene que ver. Acá sí se ven las estriaciones, bien seleccionado el preparado, se ven las bifurcaciones, se ven los núcleos centrales, por cada célula un núcleo central o dos. Y acá no se ven los discos intercalares, porque generalmente se tiene una cosa bien, la otra mal. Depende de la técnica. Acá se ven bien las estriaciones, se ven bien los discos intercalares, pero no son técnicas de rutina. Ustedes van a ver solamente con técnica de rutina. Ustedes recuerden, en el examen práctico, el profesor les va a tomar lo que les enseñó. Por eso les toma su profesor, no les toma otro. Les toma su profesor con los preparados que él le dio y las cosas que les enseñó. Acá se ven bien las estriaciones y los discos intercalares que se ven más fuertes.
Acá están ya los sarcómeros, las mitocondrias. Ahí con más detalle, ya estamos viendo los discos intercalares o bandas escaleriformes. ¿Por qué? Porque parecen una escalerita. Si esto sigue por acá, es una escalerita. Banda escaleriforme, con forma de escalera. Si ustedes supieran las veces que le pregunto cómo se llama la unión entre una célula muscular cardíaca y otra, y como ayuda te digo que tiene forma de escalera. Y no le sale banda escaleriforme. Bueno, acá tenemos una linda animación, a ver si puedo verlo acá. Acá me gustó más. Acá tenemos ya el sarcómero. Esto vale para cualquier músculo estriado, ya sea esquelético o cardíaco. Este es el sarcómero. Sarcómero, línea Z, busco siempre la línea Z, forma de zigzag. Yo la foto no la vi, por supuesto que tengo 40 años explicando este tema, entonces me oriento más fácil. Pero primero busco la línea Z, así no meto la pata. Busco la línea Z y la otra, y ya estoy ubicado, este es el sarcómero. En el medio hay una línea que se llama línea M. Y ya tengo los filamentos gruesos en el centro, acá están en rojo, más gruesos, y los filamentos finos, acá están en verde, en la parte, en los extremos, unidos a la línea Z. Y ahí ya estoy orientado. La superposición de filamentos finos y gruesos determina lo que se llaman bandas. La parte que está entre la línea Z y el comienzo del filamento grueso se llama banda I. Entre línea Z y comienzo del filamento grueso, banda I. Aquí está escrito. La parte que está entre el comienzo del filamento grueso, y el fin del filamento grueso se llama banda A. Los nombres son iniciales de unas palabras en alemán que no se las voy a decir porque no tiene sentido guardárselas. Banda. La parte que está dentro de la banda A, pero que está desde que termina un filamento fino hasta que empieza el siguiente filamento fino, en el centro de la banda A, esa se llama banda H. Ahí se zona, pero decimos banda H. En el centro de la banda H está la línea M. Esos son todos nombres, es nomenclatura, es la forma que se denominaron estas cosas, no sirve para nada que le hayan puesto nombres, pero bueno, es la costumbre del hombre de poner el nombre a todo, ¿no? Sí es importante lo siguiente, yo les puedo preguntar, ¿qué pasa con las bandas cuando el músculo se contrae? Y ahí se vuelven locos, pero es muy simple. Línea Z, contraigo. ¿Hasta dónde se puede contraer el sarcómero? Hasta que la línea Z toque el filamento grueso. Más de eso no va a poder. Entonces, ¿qué pasa con los filamentos finos? Se van a acercar y tocar en el centro. Si hago mucha fuerza y estoy entrenado, puedo llegar a superponerlos un poquitito de mucho entrenamiento. Y entonces consigo más acortamiento muscular y levanto más pesa y soy el más vivo del gimnasio. Pero si le doy demasiado, puedo llegar a romper un filamento y ahí tengo un desgarro muscular. Pero entonces, ¿qué pasa con las bandas? Fíjense ustedes, la banda H, si los filamentos finos se acercan, ¿qué pasa con la banda H? Desaparece. ¿Qué pasa con la banda I? Si la línea Z se acerca al filamento grueso, la banda I desaparece. ¿Qué pasa con la banda A cuando el músculo se contrae? Nada, se mantiene igual, porque la banda A es el filamento grueso. Eso no cambia. Exactamente, ¿ven? Todo razonamiento. Ahora me queda la última parte, que es cómo se produce ese deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos.
Y acá se ve muy bien que el filamento grueso tiene como unos puentes transversales. El filamento grueso está formado básicamente por una proteína que es la miosina. Miosina, terminación ina, proteína, miomúsculo. ¿Cómo se llama la principal proteína muscular? Y la piensan. No, miosina. Es muy fácil. Estos puentes transversales, ¿qué es lo que hacen? Cuando llega el calcio hace que el puente transversal se una al filamento fino y que el puente transversal se doble hacia el centro. Y entonces arrastra el filamento fino hacia el centro. Puente transversal por el calcio se une al filamento fino y se inclina hacia el centro. Y entonces me lleva el filamento fino hacia el centro y así como el músculo se acorta. Los filamentos finos están formados básicamente por 3 proteínas que son las más importantes. Una que es la actina, que la conocen de primer año porque es una proteína que forma el citoesqueleto, los filamentos del citoesqueleto. Y otras que son proteínas reguladoras, que son la troponina y la tropomiosina. Que es muy importante todo esto, como siempre, por supuesto, es la base de todo. Como sean médicos y tengan un paciente con un infarto, para saber si se infartó le van a pedir un análisis de troponina. Porque la troponina está acá únicamente. Si hay troponina en la sangre es porque esto se rompió y la troponina salió de la sangre. Tiene un infarto. Entonces todo esto es la base que le va a permitir después entender por qué a un paciente le piden troponina y no hacerlo de memoria. Muy bien. Acá tenemos una animación. Vemos el filamento fino. Filamento fino con sus 3 proteínas. Las pelotitas naranjas son las de actina. Son las de actina. Las violetas son la troponina. Y las azules son la tropomiosina. Esto es la miosina, esto es la cabeza de la tropomiosina, son esos puentes transversales que vi antes. Entonces, cuando viene el calcio, la cabeza de la actina se une, la cabeza de la miosina se une a la actina, a la naranja, ¿ven? Y ven cómo se mueve la cabeza de la miosina, se inclina y está trayendo para acá el filamento fino, entonces se está acortando el músculo. ¿Por qué el calcio hace eso? El calcio hace eso por lo siguiente. La troponina, que estamos viendo acá, tiene 3 partes. Troponina T, C e I. T, C e I. La troponina C, que es esta del medio, se une con el calcio, que es esa pelotita amarilla. Cuando el calcio se une a la troponina C, la troponina gira. Como se ve muy bien acá, hace un giro. Fíjense cómo gira. Al girar, la tropomiosina, que es la azul, se corre y deja libre un sector de la molécula de actina que se llama sitio activo, y eso hace que la cabeza de la miosina se una. Entonces, esa es la forma en la cual el calcio hace que se produzca la contracción. O sea, cuando yo muevo un músculo, que estoy todo el tiempo moviendo, estoy hablando, estoy pestañeando, estoy respirando, cada fibra muscular, cada fibrilla, la estoy moviendo a través de la entrada de calcio. O sea, yo quiero mover el músculo, entonces yo mando un impulso nervioso del área motora a la médula espinal, hace sinapsis con la motoneurona alfa, sale la rama nerviosa, la rama motora de los nervios espinales, hace sinapsis con la célula muscular, el impulso nervioso entra por el tubo T, ese impulso nervioso hace que se abran los canales de calcio de las cisternas terminales, sale el calcio se une a la TNC de la troponina, eso hace que gire la troponina, eso hace que se corra la tropomiosina de los sitios activos de la actina, eso hace que la cabeza de la miosina se une con la actina, doble y tire. Y yo contraigo el músculo. Y todo en milésimas de segundo y sin pensarlo. Es bastante maravilloso, la verdad, bastante increíble.
Y todo el tiempo, si me muevo mucho, imagínense la cantidad de impulsos que se están mezclando y poniendo calcio por acá y por allá para que yo me pueda mover. Realmente es algo asombroso que funcione. Es increíble que esto esté funcionando todo el tiempo, que nos podamos mover y hablar. Realmente es increíble. Bueno, ahí tenemos entonces una mínima idea, pero con eso bastaría. Por último me queda el músculo liso. El músculo liso es totalmente distinto, no tiene estriaciones, no tiene sarcómeros, es otra cosa el músculo liso. Esta es la célula muscular lisa. Es mucho más simple, es el primer músculo que apareció en la evolución. Antes había solamente músculo liso. El otro se perfeccionó después para poder movernos a voluntad, ¿no? El músculo liso, la célula, es muy parecida a un fibrocito, es una célula alargada, con forma de uso. Uso es una palabra que se utiliza mucho en histología, el uso. El uso es un palito con un carretel de hilo enrollado alrededor, como que se usaba para los barriletes. Ustedes no vieron un barrilete de su vida, todo computadora. Bueno, claro, ese palito con el hilo enrollado es un uso. O en el de la película de Disney, ¿no? La de que se pincha con el uso, creo que es la Bella Durmiente, se pincha con el uso y se duerme, ¿no? Era esa. Sí, porque en los telares se teje con un uso. El telar es un uso de hilo que con el palito se pasa para un lado y para el otro. Y la Bella Durmiente, la bruja la pinchó con el uso. Pero después les cuento la película más tarde. Entonces, esto tiene forma de uso. Entonces, ¿cómo se dice célula con forma de uso? Se dice célula fusiforme. Fusiforme. O también se puede decir ausada. Ausada, forma de uso. Alargada, ausada. Son todos términos técnicos. Siempre que rinden examen, utilicen todos los términos técnicos que sepan, porque así el profesor va a evaluar si ustedes están estudiando por fonética o están estudiando entendiendo las cosas. No tiene estriaciones, tiene un solo núcleo en el centro alargado. Se lo encuentra en todos los órganos, en todas las vísceras, ahí tienen. Es mucho más sencillo, más primitivo. Lo que dije antes no vale para la célula muscular lisa. Se contrae de una forma mucho más sencilla también por el calcio. Pero no tiene sarcómeros, tiene filamentos finos, sueltos, y tiene filamentos gruesos también sueltos, pero no forman sarcómeros. Es algo más primitivo, mucho más primitivo. Se forma una red, como se ve acá, una red de filamentos finos y gruesos, tiene una forma de red, y eso es lo que se hace que se contraiga. Y hasta ahí es lo que deben saber de esta célula. No tiene tanto para hablar. La van a ver, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Claro, uno le pone este preparado y le pregunta ¿qué tejido es este? Y eso no es saber histología, eso es pensar. ¿Vieron cómo hacen los magos? Los magos trabajan con una mano y con la otra se la meten en el bolsillo y sacan la carta, porque vos estás mirando esta mano. Pero ustedes hacen lo mismo. Yo les digo, ¿qué es esta célula? Y ustedes miran acá. Y no tienen que mirar ahí, tienen que ver todo esto. Ustedes tienen que decir, ¿esto qué es? ¿Y qué puede ser un tubo que tenga adentro estas células? Esto es un vaso sanguíneo. Si es un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo tiene 3 capas. El endotelio, que es esto es epitelio plano simple. Esta es la íntima. Después está la capa media. La capa media tiene músculo liso. Entonces, ¿esto qué es? Músculo liso. Pero no porque yo haya visto que esta célula es músculo liso. Es porque estoy mirando todo y yo me doy cuenta que otra cosa no puede ser. Por eso digo, es todo razonamiento. Todo razonamiento. Acá, márqueme, o sea, ¿qué es esto? Y no sé, yo no veo bien una célula plana, pero ¿qué puede ser? Primera capa de un vaso sanguíneo. La primera capa en todos los vasos sanguíneos es el endotelio. El endotelio es epitelio plano simple. Entonces esto es epitelio plano simple. Yo eso todo lo pienso y no se lo digo al profesor.
Me pregunta, ¿qué es esto? Epitelio plano simple. ¿Cómo se da cuenta? Porque son células planas, alargadas, citoplasma muy delgado. No veo nada de todo eso. Estoy inventando. Pero es eso seguro. ¿Comprenden? ¿Y qué es esto? Y sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. No veo nada. ¿Pero qué va a haber adentro de un vaso sanguíneo? Sangre. Otra cosa no va a haber. Y entonces en histología todo es eso, todo es razonamiento. Todo es razonamiento. ¿Esta célula qué es? Y también los engaños, miran todos acá. Miren todo. ¿Se ve perfecto? ¿Qué es esto? Estos son glóbulos rojos, se ve pintado. Glóbulo rojo, vaso sanguíneo. Esto es el endotelio. Y el tamaño de estos vasos sanguíneos es el de un glóbulo rojo, más o menos. Es un capilar. Estos son capilares. Es muy fácil la histología, es pensar un poco nada más. Bueno, con esto los dejo entonces hasta la próxima. Nada más que eso.